Creció y se convirtió en uno de los héroes más jóvenes en alcanzar el rango S, pero murió a manos de su propia gente y revivió como un villano de nivel catástrofe. La historia comienza contándonos que había dos dioses que se odiaban y que ese odio fue heredado por los humanos. Nos cuentan que hay personas que despiertan con una habilidad y que, al utilizarla para cometer crímenes por deseo, son llamados villanos. Pero también están los que luchan contra ellos, los aclamados por las personas, los llamados Psykers o héroes. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Cassian Lee, un Psyker de rango S. Aunque resulta suspendido por dejarse llevar en su trabajo, saliendo de la oficina de su jefa, un viejo amigo llamado Jeff lo llama y le pide que se encuentren. Cassian le pregunta dónde, y él le responde que en la isla Rodas. Cassian se sorprende porque eso queda en Grecia. Unas horas después, Cassian llega al lugar de encuentro con Jeff. Mientras lo espera, recuerda su pasado y cómo, en el orfanato, Jeff cuidaba de él. Volviendo a la actualidad, Cassian se pregunta por qué Jeff se tarda tanto. En eso, él aparece por la espalda, llamándolo. Cassian se sorprende al ver lo herido que está. Cassian pregunta quién le hizo eso, pero Jeff solo le da un collar y le pide que huya. Cassian no le hace caso y sigue preguntando. En ese momento, ve que alguien se acerca. Cassian pregunta, pero Jeff lo empuja, y entonces esa persona le corta la cabeza, haciendo que Cassian lo vea todo. Lleno de odio, persigue al asesino. Después de una larga persecución, Cassian lo alcanza y jura que lo va a matar, pero el asesino se quita la máscara que traía, dejando ver que es Jack, un Psyker de rango S también. Jack le explica a Cassian que Jeff era un traidor, y una mujer Psyker de rango S, que aparece detrás de Cassian, lo confirma. Jack le dice que él también es sospechoso de traición. Cassian le responde que Jeff, en 10 años como Psyker, nunca mató a nadie. La mujer le dice que hay otros 2 Psykers más. Jack le pide que actúe como un Psyker. Cassian le da la razón a Jack y le dice que lo va a matar. Después del disparo, Cassian cae al suelo. Se da cuenta de que el otro Psyker es un francotirador. La mujer le pide a Cassian que se rinda o lo matará, pero Cassian los manda al infierno y les lanza su habilidad, mientras se lanza por el precipicio. Sin embargo, el otro Psyker le dispara en el corazón, haciéndolo caer al río. Cassian se niega a morir sin antes vengar a Jeff, y en ese momento, el collar brilla. Cassian se hunde en el río. Los niños están asustados porque parece que el chico no respira. Después de que se van, el chico sale del inodoro y resulta que tiene un collar parecido al que tenía Cassian. El chico está desorientado y cuando se mira en el espejo, lo está aún más. Mientras se hace 1001 preguntas, muchos recuerdos llegan a su mente. Resulta que él es Cassian, pero ha renacido en el cuerpo de un estudiante de secundaria llamado Gang-gu Kwon, de Corea. Mientras sigue haciéndose preguntas, una voz dice que ha despertado. Cassian está confundido y mira en todas direcciones, pero de su collar sale un espíritu oscuro que se presenta como Moros. Después de unos minutos, mientras Cassian intenta entender que ha regresado de la muerte gracias a Moros, el espíritu le dice que Jeff lo entregó a él para protegerlo. Cassian lo medita un poco y luego le pregunta qué era lo que buscaba Jeff, recordando algo sobre una espada. Moros le dice que se trata de Mark, la espada de la aniquilación, creada en la guerra mítica. Cassian le responde que no le cree, y Moros le dice que si no sabe, entonces que no hable. Cassian le pregunta por qué debería confiar en él, y Moros le responde que utilizó la mitad de su poder para revivirlo. Mientras Cassian mira el teléfono, ve una noticia que informa que el Psyker Cassian asesinó al Psyker Jeff. Eso lo enfurece, ya que él nunca haría eso, y culpa a los de Lampas, la organización de los Psykers. El enojo fue tal que mutó o se transformó. En un callejón, 3 matones estaban esperando a alguien. Cuando éste llega, les dice que no había nadie en el baño, ni ambulancia, ni policías. Uno le pregunta al otro por qué dijo que no respiraba. Este recuerda el momento y está seguro de que ese Gangu no estaba respirando. El jefe les dice que se calmen, que es mejor que no esté muerto y que lo van a seguir molestando. Volviendo con Cassian y Moros. El último se ríe porque Cassian subió a la azotea después de transformarse. Cassian le reclama por qué se convirtió en un villano. Moros le explica que al resucitarlo alteró el curso del destino, y que el verdadero Gangu iba a renacer como villano, uno capaz de causar el fin del mundo. Cassian lo interrumpe, diciendo que si al traerlo de vuelta ese destino ahora es de él. Moros lo confirma. Eso hace reír a Cassian por lo irónico, uno de los Psykers de más alto nivel, convertido en un villano capaz de destruir el mundo. Maldice al final,
y le pregunta a Moros por qué lo trajo de vuelta. Moros le pide que se calme y le explica que los villanos se dejan llevar por sus deseos. Le dice que, por el momento, él lo puede controlar, pero que entre más crezca su odio, más difícil será para él mantener ese control. Y si eso pasara, Cassian lo detiene. Moros le dice que tiene que seguir viviendo, o eso era lo que Jeff le diría en ese momento. Cassian no lo entendía, así que Moros le explica que Jeff ya sabía que iba a morir, pero se lamentaba tanto de que él, Cassian, se viera involucrado, que renunció a su última oportunidad para que él viviera. Al final, le dice que no deje que el sacrificio de Jeff sea en vano. Unos minutos después, ya Cassian en su forma humana, le pregunta a Moros quién era realmente él y si podría revivir a una persona. Moros le dice que se lo dirá después de encontrar la espada de la destrucción. Cassian le pregunta si fue por la búsqueda de aquella espada que Jeff murió, y Moros lo confirma. En eso, alguien lo llama, eran los matones. A Cassian le llegan más recuerdos, y se da cuenta de que esos matones fueron los que asesinaron a Gangu. Ellos comienzan a intimidarlo, pero Cassian no se deja y les dice que él no golpea niños, pero que con ellos hará una excepción. Moros le recuerda a Cassian que un villano, aun en su forma humana, es más fuerte que un humano normal. Él le responde que ya lo sabe. El matón rubio se acerca para intimidarlo, pero después de acabar con el matón de las gafas, Cassian le preguntó al jefe de los matones si no sentía culpa por abusar de los otros. Mientras se iba acercando, también preguntó por qué se cayó tan de repente. El matón sonrió y le respondió que no sentía nada de culpa, y que dejara de creerse un chico rudo. Cassian, ya cansado, le dijo que le daría una lección y que sus puños serían los maestros. Cassian le preguntó si ya sentía culpa, pero el matón lo mandó al infierno. Cassian se enojó y fue a golpearlo de nuevo, pero alguien lo detuvo. Su nombre era Wu Chan, y era un aprendiz de Psyker. Cassian le respondió que no se metiera en ese asunto, pero Wu Chan le dijo que, si sabía que no eran rivales para él, ya debería parar. Al escuchar eso, el matón se enojó y fue contra Cassian, pero este, de una sola patada, lo lanzó lejos. Wu Chan intentó detenerlo, pero en ese momento, Moros le informó a Cassian que Wu Chan era un Psyker. Eso lo desconcentró y permitió que Wu Chan lo hiriera. Aunque Wu Chan detuvo el combate y le dio una cura, Cassian la tomó y se fue. Wu Chan se sorprendió de que Cassian hubiera peleado solo contra 3. Por otra parte, en un café internet, Cassian trató de entrar a la página de Lampas con su usuario, pero resultó que había sido eliminado. Unos minutos después, en un callejón, Cassian le preguntó a Moros cómo supo que Wu Chan era un Psyker. Este le respondió que, cuando lo tocó, pudo sentir su poder, pero dijo que eso no era lo único que podía hacer, y le pidió que se transformara en villano. Cassian le preguntó cómo se hacía, y Moros le respondió que, en su caso, sería el enojo su detonante. Después de tal humillación, Moros le explicó que tenía que imaginar la ira en su mente. En otra parte de la ciudad, Wu Chan y su mentor, Daewung, hablaban de un nuevo villano que había llegado a la ciudad hacía 2 días y ya llevaba 102 muertos y heridos. Dae le explicó a Wu Chan que ese villano no era bueno en combate, pero sí en hacer bombas. De regreso con Cassian, este vio que el análisis del que hablaba Moros parecía un videojuego, y que tenía las habilidades de cuchillas de sombra y regeneración. Con esta última, se curó de la herida que le hizo Wu Chan esa mañana. Moros le pidió que utilizara su habilidad. Cassian le preguntó si podía usar el análisis en otras personas, y Moros le respondió que sí, pero solo 3 veces al día. Después le preguntó cómo utilizar su habilidad, y este le explicó que debía visualizarla primero, y luego realizarla. Cassian, al primer intento, lo logró, y Moros se sorprendió por el potencial que tenía. Moros le pidió a Cassian que creara su propio atuendo, pero él hizo algo básico, decepcionando a Moros. Ya al oscurecer, Cassian se dirigió a la casa de Gangu. Explicó que Gangu no tenía padres, pero sí una hermana. Moros preguntó si iba a visitarla, y Cassian lo confirmó, añadiendo también que, aunque Gangu tuviera el destino de convertirse en un villano, él quería mucho a su hermana. Moros le preguntó si se sentía culpable,
y Cassian también lo confirmó. Después de todo, Gangu murió por su culpa. En eso, una gran explosión se vio a lo lejos, y todos huyeron de ella, pues un villano había aparecido y había tomado de rehenes a una madre y su hijo. A Cassian le bastó solo oír eso para salir corriendo hacia la explosión. Moros intentó detenerlo, recordándole que ahora era un villano, y que si se metía en donde no lo llamaban, podría morir antes de siquiera vengarse de Lampas. Cassian le dijo que no le importaba, que él no era de los que miran hacia otro lado cuando se comete una injusticia. Moros recordó que Jeff le había dicho que Cassian era un poco temperamental, pero tenía un alma gentil y un gran corazón. En el edificio, el villano resultó ser Blaster, el mismo que buscaban Dae y Wu-chan, quienes fueron avisados de su aparición. Mientras tanto, Blaster estaba atormentando al niño, ya que quería obligarlo a ver cómo su madre moría. Pero, de repente, hubo un apagón. Blaster sonrió y pidió que saliera a jugar, y una voz le respondió que le gustaría mucho. Después de la explosión, Blaster creyó que había ganado y se fue acercando a los rehenes para terminar lo que había comenzado, pero al entrar en razón, Cassian no podía creer lo que había hecho. Al levantarse, fue a revisar cómo estaban los rehenes, pero ellos se asustaron al ver a Cassian con toda la cara llena de sangre. Unos minutos después, una ambulancia se llevó a Blaster, mientras Dae hablaba con sus superiores dándoles el informe. Mientras tanto, Wu-chan, que buscaba pistas, escuchó a dos oficiales decir que fue un villano quien salvó a los rehenes. Al intentar Wu-chan preguntar más sobre ese asunto, Dae lo llamó. Cambiando de escena, vemos cómo Cassian recordaba cómo la mujer y el niño le suplicaban por piedad, algo que lo atormentaba, y ante lo cual Moros no podía hacer nada. En ese momento, Cassian recibió un mensaje. Moros le preguntó quién era, y Cassian le respondió que era la hermana de Gangu. Volviendo con Wu-chan, él, Dae y dos oficiales vieron por las cámaras cómo Cassian desataba a los rehenes. Cuando Cassian llegó a la casa de Gangu y vio la cena servida sobre la mesa, recordó cómo, en el orfanato, cuando no llegaba a tiempo, se quedaba sin comer, pero Jeff siempre le daba comida a escondidas. Volviendo a la actualidad, Cassian agradeció por la comida.